El reloj de la cocina marcaba las 3:17 de la madrugada cuando María descubrió la carta. La había encontrado al mover. El florero de cerámica que su madre siempre mantenía en el centro de la mesa. Un sobre amarillento con bordes gastados y su nombre escrito con una caligrafía que reconoció al instante. Sus dedos temblaron al sostenerlo, sintiendo el papel áspero contra su piel. Llevaba 30 años guardado ahí, escondido bajo ese florero que limpiaba cada semana sin sospechar su existencia. La tenue luz de la cocina apenas iluminaba las palabras escritas a mano por su padre, ese hombre que se había marchado cuando ella apenas cumplía los 12 años. María había regresado a la casa familiar hace apenas 2 semanas tras el fallecimiento de su madre. A sus 42 años volvía a dormir en su antigua habitación mientras organizaba pertenencias y recuerdos. La casa en las afueras de Montevideo mantenía ese olor a café recién hecho y a libros viejos. Cada rincón conservaba la presencia de Lucía, su madre, quien nunca se había vuelto a casar. Esa noche, el insomnio la había llevado a la cocina en busca de un té, de hierbas cuando, al mover el florero para limpiar una mancha de polvo, descubrió el sobre escondido entre la base y el mantel bordado que su madre nunca. La primera línea de la carta le cortó la respiración. Cuando leas esto, seguramente ya no estaré en este mundo. No, era una nota de abandono, como siempre. Había creído. Era una despedida. Las palabras de Roberto describían un diagnóstico terminal, un cáncer agresivo que los médicos habían descubierto demasiado tarde. Explicaba cómo había decidido marcharse para evitar que ella y su madre lo vieran deteriorarse, para protegerlas del dolor, para no ser una carga. María dejó caer la taza que sostenía en la mano. La porcelana se quebró contra el suelo. El líquido caliente salpicó sus tobillos, pero apenas lo notó. 30 años creyendo una mentira. Con manos temblorosas, María buscó en el ático la caja de recuerdos que su madre guardaba. Entre fotografías amarillentas y postales, encontró más cartas, todas con el mismo remitente, un hospital en Brasil. Su padre no se había ido con otra mujer, como todos en el pueblo murmuraban. Se había ido a morir solo, lejos. Las fechas en las cartas mostraban que había sobrevivido 3 años más, escribiendo religiosamente cada mes cartas que su madre nunca compartió. María dudó entre leerlas todas de una vez o esperar hasta la mañana, cuando la conmoción inicial pasara. Respiró hondo y decidió seguir leyendo. Necesitaba conocer la verdad, completa, aunque doliera. El amanecer la encontró sentada en el suelo del ático, rodeada de cartas abiertas y fotografías desconocidas. Roberto detallaba tratamientos experimentales, buenos días y recaídas. Hablaba de enfermeras, amables y médicos esperanzados. En cada carta preguntaba por María, sus notas en la escuela, sus amigos, sus sueños. Su madre había respondido algunas, enviando fotografías que ahora María descubría duplicadas en los álbumes familiares. La traición se sentía como una daga en el pecho. Lucía había construido la narrativa del abandono, alimentando su resentimiento hacia un padre que en realidad había intentado protegerla. Las últimas cartas, con letra temblorosa y apenas legible, revelaban su deterioro físico, pero nunca dejó de expresar amor por. En la última carta, fechada una semana antes de la supuesta fecha de su muerte, Roberto hacía una petición. Cuando María tenga edad suficiente para entender, cuéntale la verdad. No quiero que me recuerde como el hombre que las abandonó. Su madre había ignorado esa última voluntad. Había enterrado la verdad junto con él, alimentando una mentira durante 3 décadas. María encontró también un pequeño sobre con una llave y una dirección en Brasil. La dirección de una caja de seguridad bancaria, según explicaba la nota adjunta. Para María, cuando sepa la verdad, su corazón latía acelerado. La revelación no terminaba con las cartas. Había más esperándola al otro lado de la. 4 días después,
María se encontraba frente a un banco en São Paulo. El edificio de cristal reflejaba el cielo nublado, como si el propio clima compartiera su estado de ánimo. La llave pesaba en su mano. El empleado la condujo a una sala privada donde colocó una caja metálica sobre la mesa y la dejó sola. Con el corazón en la garganta, introdujo la llave. El clic del mecanismo le sonó como un disparo en el silencio. Dentro encontró un diario, fotografías, un reloj de bolsillo y varios sobres con dinero. Pero lo que la dejó sin aliento fue una grabación de video en un formato antiguo y una nota, para que esa misma tarde, en un pequeño estudio de conversión audiovisual, María observaba la pantalla donde su padre cobraba vida. El hombre, delgado, con ojeras profundas pero sonrisa amable, hablaba directamente a la cámara. Le contaba sobre su enfermedad, sobre su decisión de marcharse, sobre el dolor de no verla crecer. Le explicaba que el dinero en la caja era para sus estudios universitarios, dinero que nunca llegó a sus manos. Al final del video, con voz entrecortada, por la emoción y la debilidad, Roberto pronunciaba las palabras que María había anhelado escuchar toda su vida. Nunca dejé de amarte. Cada día lejos de ti fue un tormento que acepté para ahorrarte el... De regreso en Uruguay, María recorrió el cementerio local con paso inseguro. Su madre había sido enterrada junto a una tumba vacía, la tumba simbólica de Roberto que Lucía había mantenido con flores frescas durante 30 años. La contradicción resultaba abrumadora. Mantener la mentira del abandono mientras honraba en silencio su memoria. Entre las pertenencias de su madre, María había encontrado el certificado de defunción de su padre, enviado desde Brasil, y recibos de transferencias anuales a ese cementerio lejano donde realmente descansaban sus restos. 2 tumbas para un solo hombre. 2 historias contradictorias mantenidas por... El diario de su padre revelaba otra capa de la historia. Roberto había descubierto su enfermedad 2 meses después que Lucía le confesara una infidelidad. El diagnóstico llegó en medio de una crisis matrimonial que nunca resolvieron. La decisión de marcharse había sido alimentada no solo por la enfermedad, sino por el dolor de la traición. Sin embargo, en sus páginas finales, Roberto expresaba su perdón y comprensión hacia Lucía. El resentimiento consume más energía que el cáncer, había escrito. Elijo irme en paz. María sintió que las piezas se encajaban de forma dolorosa. Su madre había convertido su propia culpa en la narrativa del abandono. Quizás incapaz de cargar con la verdad, la investigación la llevó hasta Antonio, un antiguo colega de su padre. El hombre, ahora en sus 70 años, la recibió con ojos húmedos de emoción. Le contó cómo Roberto había pedido discreción absoluta sobre su paradero y condición. Tu madre vino a verlo una vez, cuando ya estaba muy mal. Discutieron durante horas. Ella quería traerlo de vuelta a Uruguay, pero él se negó. No quería que lo vieras, deteriorarse día tras día. Antonio le entregó una caja con fotografías de los últimos meses. Roberto en una silla de ruedas, junto a una ventana con vista al mar, extremadamente delgado pero sonriente. Hasta el final mantuvo la esperanza de que entenderías. En la cocina de la casa familiar, María colocó el florero de cerámica exactamente en el mismo lugar. Debajo puso una nueva carta, escrita por ella misma para su madre, una carta de perdón y comprensión. Entendía ahora que las verdades y mentiras se entrelazan en patrones complejos, tejidos con hilos de amor, culpa y protección. No podía juzgar a Lucía sin haber vivido su dolor. No podía idealizar a Roberto sin reconocer su huida. Entre ambas versiones existía una verdad más rica y dolorosa que la simple. Historia del abandono. María decidió que viajaría a Brasil para visitar la verdadera tumba de su padre. Llevaría flores a ambos cementerios, honrando así las 2 partes de una historia que, como aquel florero de cerámica, había permanecido intacta en